Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Camino hacia ti con fe, entre la multitud te alcancé, tocando el borde de tu manto, mi milagro encontré. Con todas mis fuerzas te adoraré. Camino hacia ti con fe, oh, entre la multitud te alcancé, tocando el borde de tu manto, mi milagro encontré. Con todas mis fuerzas te adoran. Levante su mano. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a rendir mi corazón ante ti. Vengo a decirte, vengo a cantarte, que mi corazón te pertenece a ti. Camino hacia ti con fe. Entre la multitud te alcancé, entre la multitud te alcancé. Oh mi Dios, mi milagro encontré. Con todas mis fuerzas te adoraré. Vengo a decirte, vengo a cantarte, que mi corazón te pertenece a ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a rendir mi corazón ante ti. vengo a decirte, mi rey, Vengo a decir, yo vengo a cantarte, vengo a cantarte, que mi corazón te pertenece a ti. solo a ti, solo a ti. Saca una adoración de lo más profundo. Saca una adoración de lo más profundo. Dilo. Fue tu poder que me tocó, fue tu virtud que me transformó, cambió mi vida, amado Jesús. Decláralo con tu corazón. Fue tu poder que me tocó, fue tu virtud que me transformó, cambió mi vida, amado Jesús. Levanta tu voz, levántala. Fue tu poder que me tocó, fue tu virtud que me transformó, cambió mi vida, amado Jesús. Fue tu poder que me tocó, fue tu virtud que me transformó, cambió mi vida, amado Jesús. Cuando usted ve el libro, la carta a los romanos, en la carta a los romanos del verso 18,
en adelante, esa escritura nos habla de un descenso moral, de una decadencia moral en Roma. Es una decadencia moral que, mire esto. Así como Dios se mueve en ciclos, présteme atención. Así como Dios se mueve en ciclos, también la sociedad se mueve en ciclos en lo malo. Lo acontecido en los tiempos pasados se está repitiendo. Mire usted, si usted lee la historia, desde Noé, la sociedad descendió en lo más bajo, en lo moral y en lo espiritual. Y usted sabe qué pasó. Sodoma y Gomorra descendió en lo más bajo de su comportamiento moral y espiritual. Y usted sabe qué pasó con ellos. La ciudad de Nínive estaba pronto a ser destruida, pero ellos, desde el rey de Nínive y toda la población, se humillaron. Présteme atención, se humillaron. Nínive iba a ser destruida, pero como el rey tomó en serio el mensaje de Jonás, el rey hasta los perros metió en ayuno, el ganado lo metió en ayuno, y todo el mundo ayunó y se humilló delante de Dios, y Dios detuvo su ira contra Nínive. No así Sodoma y Gomorra, no así la gente del diluvio, que no se arrepintieron. Bien, yo quiero entrar en detalle, pero quiero que usted tome en consideración este tema que yo le estoy compartiendo a usted. Mire, Romanos capítulo 1, verso 14 al 16. A griegos y a no griegos, oiga lo que dice Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué interesante es escuchar al apóstol Pablo decir: a griegos y a no griegos soy deudor. ¿Cuál era la deuda? ¿A qué deuda se está refiriendo el apóstol Pablo? Escuche bien, a la deuda de predicarles el evangelio. Estaba en deuda el apóstol Pablo con griegos y no griegos. Cuando uno es responsable delante de Dios, uno mira la condición de la sociedad y uno siente aquello. Quisiera pararme en tal esquina y predicar, porque todos los hijos de Dios conscientemente deberíamos estar como estaba el apóstol Pablo, diciendo: yo estoy en deuda con mi nación, yo estoy en deuda con la sociedad, yo quiero predicarles el evangelio para que se arrepientan de sus malos caminos. Ahora bien,
Mire esto, el apóstol Pablo se sentía con el peso moral y la obligación de predicar a toda persona, incluyendo, ya lo vamos a ver, incluyendo a esas personas con desviaciones sexuales. Usted sabe que donde se le da énfasis al intelectualismo, el ser humano entra en desviación. Hoy hay un sector de la sociedad del mundo muy preparados intelectualmente, pero imagínense, dos hombres intelectuales preparados, con maestrías, con doctorados, agarrados de la mano diciendo que se aman. Dos mujeres. Aún en nuestra sociedad tenemos gente bien preparada, pero con una desviación mental, una desviación emocional, una desviación sentimental. Mujeres que ya no les gustan los varones, que les gustan la mujer. Hombres que ya no les gusta la mujer, sino que les agrada ir de la mano de un barbón. En el verso 13, Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Diga conmigo, estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Le está hablando a los romanos. No me quite el texto, por favor. Le está hablando a los romanos. Pablo le dijo: me he propuesto varias veces, muchas veces, he querido ir a Roma, pero he sido estorbado. La pregunta es, ¿quién estaba estorbando al apóstol Pablo a ir a Roma? ¿Sabe quién? Usted sabe que hay naciones que han sido entregadas a Satanás y a los demonios. Hay naciones que han sido pactadas, como en aquel entonces Roma había sido pactada, había sido entregada a Satanás. Y Pablo fue estorbado por esos demonios. A esos demonios, hay demonios que se les llama demonios territoriales. Ellos pelean territorio. Entonces mire, el apóstol Pablo dice: yo, hermanos, he querido muchas veces visitarles ahí en Roma, pero no he podido. Las fuerzas del mal me han impedido, porque cuando una nación o una ciudad está entregada a Satanás, mire, se requiere mucho valor. Escuche bien esto. El pastor, que ya es un anciano ahora, David Chow, de Corea del Sur. En Corea del Sur ha habido un vallado de oración continuo, porque ellos crearon la montaña de oración en Corea del Sur. Ahí se ora. Y cuenta el pastor David Chow que cuando él está en Corea, él predica con una atmósfera de cielos abiertos, producto de las oraciones. Pero dice: de pronto voy a Japón a predicar a Japón y me encuentro que no puedo fluir, que hay cosas que me impiden fluir con la prédica. ¿Sabe por qué? Porque entre menos fe hay, entre menos acción de fe hay en una ciudad, las fuerzas del mal bloquean, controlan
tienen el dominio. Le voy a contar mi propia experiencia. Al año y medio de ser cristiano, fui a mi pueblo, un pueblo pequeño, un pueblo donde la gente practicaba mucho la brujería. Y cuando yo llegué ahí, sentía un peso terrible en mi cabeza, dolores de cabeza, un dolor de cabeza incesante. Yo estaba orando en un cerrito, orando, y sentía aquellas cosas, aquellos golpes. Eran los espíritus de brujería que estaban peleando por ese lugar, por ese territorio que antes era cuna de brujería. Pero cuando hay un hombre de Dios determinado, una mujer de Dios determinada, va a pelear y va a pelear hasta que esos demonios desalojen esa ciudad y ese pueblo. Nosotros tenemos que pelear por Honduras y echar fuera todo demonio de esta nación. Nosotros hemos sido llamados a tomar el dominio de esta ciudad y de esta nación. Honduras nos pertenece. Honduras le pertenece al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle aplauso a Jesús. Pablo quería ir a Roma. Pero los demonios se lo impedían. Los demonios lo estorbaban. La gente piensa que los demonios son un invento. No, los demonios no son un invento nuestro. La Biblia dice que son reales, que los demonios trabajan. Ellos trabajan para bloquearte. Ellos no quieren que se predique la palabra. Pero ¿cuántos se van a levantar predicando la palabra? Los demás van a estar tranquilos, que los agarre y los golpee y los macetee el diablo. No, ¿verdad? Antes de que él te pegue, pégale primero. ¿Sabes cómo le pegas? Cuando te unes con tus hermanos y comienzas allá en la colonia o donde sea, cuando te unes con los hermanos y comienzas: Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda fuerza diabólica se cae. Padre, yo declaro que el poder de Satanás se debilita en esta colonia. Y cuando tú te levantas con los demás hermanos a clamar, a hacer guerra espiritual y a decirle a los demonios que ahí estás tú como enviado de Dios, ellos tienen que irse. Como no iba a ser estorbado el apóstol Pablo si Roma era cuna de demonios. Todavía Roma sigue siendo cuna de demonios. Se lo digo porque yo estuve ahí hace 2 meses. Es cuna de demonios. Hay unas pequeñas luces que se están levantando en Roma. Unas pequeñas luces de gente de Dios que está levantándose. Pero va despacio. Escúcheme bien, todos los que están aquí, que aunque no me entiendan, escúcheme bien. Nosotros ya en Honduras no somos una pequeña luz. Nosotros en Honduras ya somos una luz grande. Somos una luz grande que está iluminando esta nación. Y esta nación cada día, la luz del evangelio está creciendo. A través de usted, a través de todos aquellos que profesamos que Jesucristo es el Señor, la luz en Honduras está creciendo y esta luz va en aumento. ¿Cuántos creen que esta luz va en aumento? Haga usted posible porque esta luz aumente y aumente y aumente, porque cuando tengamos esa luz bien establecida, nuestra Honduras va a cambiar. Nuestra Honduras está cambiando. Cada vez que la luz avanza,
las tinieblas retroceden. Cada vez que la luz avanza, las tinieblas retroceden. Y cuando las tinieblas retroceden, nos están dejando el camino libre, libres para dirigir, libres para gobernar. Yo declaro que Honduras apunta en los próximos años a tener líderes políticos cristianos, a tener líderes políticos que temen a Dios, que aman a Cristo. Honduras apunta en los próximos años. Se va a levantar un hombre como presidente en Honduras en los próximos años, un hombre amante de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero miremos el verso 18. El verso 18 en adelante habla de sus demandas morales contra el pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dicen los ateos que como ese Dios de amor va a matar gente, que cómo es posible que ese Dios de amor, y sabe que lo hacen pretendiendo humillar a Dios, menospreciar a Dios. Y ellos dicen que como ese Dios de amor va a permitir que hayan muertes. No, las muertes las ejecutan los hombres en la tierra. Dios no está presente. Dios no está presente cuando se asesina gente. Dios no está presente cuando ocurren esos grandes conflictos. Son las decisiones del hombre. Por favor, no le eche la culpa a Dios por lo malo que está pasando en el mundo. Lo malo que está pasando en el mundo es el resultado de la maldad del hombre. Y escuche bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo es posible que una persona con desviaciones sexuales esté diciendo que Dios es el culpable de los problemas de esta sociedad? ¿Cómo es posible que los grandes intelectuales de las grandes potencias del mundo que se han preparado intelectualmente fabricando armas sofisticadas de destrucción masiva, cómo es posible que le echen la culpa a Dios cuando muere aquella cantidad de gente por la guerra? ¿Están de acuerdo conmigo? Miren. Pero la ira de Dios se revela y se va a revelar más. Escuchen, si usted ve la información que a través de internet tenemos hoy día, mientras en California grandes incendios como nunca,
En Europa, inundaciones. En América del Sur, inundaciones. En algunos otros lugares, terremotos. Pregúntese por qué. La ira de Dios usando la naturaleza. La ira de Dios será evidente para las sociedades del mundo. Quiero mirar el versículo 21 de Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Diga conmigo, razonamientos. Diga, razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Diga conmigo, se envanecieron. Vamos, dígalo todo, se envanecieron en sus razonamientos. Estoy advirtiendo a la iglesia, lo que viene es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho dinero de por medio. Yo no puedo pagar todas las televisoras de Honduras. Qué bueno fuera que ahorita mismo pudieran estar grabando para ser transmitido esto en todas las compañías de cable de Honduras. Qué bueno fuera, pero como no tengo la plata, entonces el diablo tiene la plata, el diablo tiene el dinero para predicar, para enviar mensajes que están hundiendo a la humanidad. Mire esto. Diga conmigo, se envanecieron en sus razonamientos. El ser humano, cuando comienza a razonar las cosas de Dios, está tomando la tendencia del mundano. La palabra envanecieron. Esta palabra, escuche bien lo que significa. Diga conmigo, envanecieron. Grítelo, se envanecieron. Allá no los escucho, se envanecieron. Todos digamos, se envanecieron. Esa palabra, se envanecieron, significa estar vacío de Dios. Wow. Estar vacío de Dios. Una persona que está vacía de Dios, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Vendrá el enemigo y lo va a llenar de basura. Usted como hijo de Dios tiene que estar lleno de Dios, porque al estar lleno de Dios, el diablo no tiene espacio donde meter basura, porque todo lo que el diablo ofrece es basura. Por eso tú tienes que llenarte de Dios. No solamente venir el domingo a la reunión o el jueves, sino que en tu vida privada, en tu casa, ora, lee la palabra, ora, ayuna, llénate de Dios, porque una vez que estés lleno de Dios, el diablo no va a hallar ningún espacio en tu vida. Yo quiero que me perciba esto. Pero la palabra envanecieron también significa tonto o confundido.
tonto o confundido. Se dicen sabios, pero son torpes. Grandes abogados, grandes doctores, grandes ingenieros, gentes prominentes que tienen en la cabeza un cúmulo de conocimientos humanos, pero tienen aberraciones. Se envanecieron. Por acá, una rectora, construyeron un edificio bonito por acá, pero entre las cosas, entre las reglas que pusieron en eso, es que jamás se le iba a alquilar ese lugar a iglesias para eventos. Intelectual, pero con un comportamiento tonto, porque es antidios, porque es atea. Yo no sé qué más problemas tendrá de desviación sexual. Mire lo que significa la palabra envanecieron, y significa estar vacío de Dios. Número 2, significa tonto o confundido. Pero también esta palabra envanecieron quiere decir lógica pervertida. ¿Escuchó esto? Lógica pervertida. Ellos dicen que tienen la razón. Ellos dicen que tienen la razón y que están en el derecho de adoptar hijos, niños. Eso es lógica pervertida. Ver dos mujeres agarradas de la mano es una lógica pervertida. Ver dos hombres agarrados de la mano diciendo que son pareja es una lógica pervertida. Me disculpa si usted tiene un familiar con esas inclinaciones, pero yo no puedo negar esto. Poneme otro video de la ideología de género, la cual está haciendo daño a los niños. La ideología de género. La ideología de género hace daño a los niños. Ese es el título del informe publicado por la Asociación Americana de Pediatría. Llega a España cuando en Madrid se acaba de aprobar la ley de transexualidad, una ley que permite alterar el crecimiento hormonal de un niño para que se convierta en niña. Los pediatras americanos advierten acerca de los riesgos que ello conlleva. El sexo biológico es el que es, y otra cosa son los sentimientos sociológicos o psicológicos. Rocío Manzane, que nos explica en qué consiste ese informe. El documento titulado La ideología de género hace daño a los niños resume en varios puntos los peligros de las sustancias químicas y las operaciones quirúrgicas que suplantan un sexo por otro. Parte de la base de que el ser humano es concebido biológicamente como hombre o como mujer. La Asociación Americana de Pediatría defiende que no existe un tercer sexo, sino que es evidente que el ser humano nace con cromosomas de hombre o mujer y su finalidad es la reproducción y el crecimiento de nuestra especie. Esto nos lleva al segundo punto. Nadie nace con un género, sino que es fruto del desarrollo de la persona. Según este informe, el género es la conciencia y el sentimiento de uno mismo que se desarrolla con el paso del tiempo. Dicho de otra manera, una persona que se sienta del sexo opuesto estará influenciada por su experiencia vital, pero seguirá siendo un hombre o una mujer biológicamente. Si un niño se siente del sexo opuesto, la Asociación Americana de Pediatría considera que tiene disforia de género o un trastorno de identidad de género, es decir, cree que él o ella es algo que no es. El uso de bloqueadores hormonales para la resignación del sexo puede provocar graves daños. El documento explica que inhiben la pubertad a los niños hasta que, al final de la adolescencia, se completa el tratamiento con un cóctel de testosterona y de estrógenos. Según esta asociación americana, las hormonas cruzadas se asocian con enfermedades como el cáncer o la hipertensión. Y no solo esto, el uso de hormonas cruzadas se asocia a alarmantes tasas de suicidio entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y la cirugía de resignación de sexo. La asociación calcula que la tasa de suicidios es 20 veces mayor en este colectivo.
Y es que según la Asociación Americana de Pediatría, la mayoría de los niños acaban aceptando su sexo biológico tras la pubertad de forma natural. Cierra el informe un último punto en el que concluyen que respaldar la ideología de género confunde a hijos y padres. Critica duramente que la educación pública y las políticas legales lo apoyen, llevando a muchas familias a recurrir a fármacos hormonales y a la mutilación de sus órganos genitales cuando aún son adultos jóvenes. Esa palabra envanecieron encierra cosas fuertes. Escuche, porque a veces uno lee la Biblia y lee, normal, no, pero como no hay interpretación, lo que tenemos es una sociedad envanecida que quiere estar por encima de Dios. Ahora, ¿qué es lo que abrió la puerta a ese desenfreno en Roma? Pablo fue estorbado por los demonios, pero es que abrieron puertas. ¿Sabe cuál es la puerta que abrieron? Lo primero es que la idolatría, puesto que César se creía Dios. César se creía Dios. Herodes se creía Dios. Se creía Dios. Ellos eran dioses que eran adorados en Roma. Roma sigue siendo la cuna de la idolatría. Pero eso de la idolatría, ¿sabe qué? Ahora no están adorando a Nerón. Ahora no están adorando al César. Ahora adoran a los papas. Ahora los papas son los dioses. Escúcheme. Yo estuve ahí en ese ambiente un par de días. Según lo expresa el apóstol Pablo, Dios los abandonó. Verso 26 y al verso 27, por favor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. El apóstol Pablo como lector de la palabra, de la Torá, sabía lo que había acontecido en el pasado. El problema que lo que aconteció, la ira de Dios en Sodoma. Mire esto, Génesis 13:13. Génesis 13:13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Génesis 18:20. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 19:24. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Hay personas que piensan que esto es simplemente una historia y lo ven como una historia, pero no es solamente una historia, es un hecho real que puede volver a acontecer. Cuando una sociedad va a los extremos, ya no la para nadie. Lo único que lo puede parar es el juicio de Dios para esa sociedad. Padre, madre, joven que estás esperando hijos, somos responsables de la educación de ellos.
La educación no solamente es en las aulas de clase, la educación es en casa, cuando ellos quieren saber cosas. Cuando ellos pregunten por qué esto, ve a la Biblia y diles con la palabra de Dios, esto es así y esto va a pasar porque está escrito. Tenemos que educar a los niños, porque los niños están ahora mismo siendo influenciados por el internet. Yo no me explico, pero nuestra generación de niños a los 3 años ya saben usar la tecnología. ¿Usted cree que es Dios quien les está dando? No, muchos de ellos pierden el tiempo enfermándose. Su pobre alma, su pequeña alma, su poca conciencia que tienen está siendo contaminada por las redes sociales. Los padres dejan a sus hijos con el teléfono horas tras horas. Ni van a observar qué es lo que está viendo ese niño. Leamos la carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Estoy terminando ya. Solo deme 5 minutos. La carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 al verso 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Escuche bien esto. Aquí vemos 2 cosas. Vemos la maldad en todo su esplendor, pero vemos a un remanente. Yo estoy enseñando estas cosas en este día porque quiero advertirle a usted como hijo e hija de Dios que tengamos cuidado. Porque si usted ve, siempre hubo un remanente que fue salvo. Pequeño, pero siempre hubo un remanente. Ese remanente, ojalá que usted y yo seamos parte de ese remanente que va a ser guardado. Pero Dios no lo va a guardar a usted mientras usted no se interese por Dios. Hay personas que no están interesadas por Dios. Hay personas que van a las iglesias como autómatas. Se acostumbraron a ir a la iglesia, pero no tienen un estilo de vida. No oran por costumbre, no leen la palabra por costumbre. Simplemente, es más, la gente ya ahora ni quiere tomar nota de lo que escucha. Porque los hijos de Dios, después de que salimos de un servicio, de una prédica, deberíamos llevarnos estos pasajes y estos temas a seguirlos estudiando en nuestra propia casa. Si Dios no perdonó a aquellos, tampoco va a perdonar a estos. Si Dios castigó a aquellos, también va a castigar a estos. Dios siempre levantará al remanente. Dios siempre guardará al remanente, a los que son fieles. Una última escritura para que usted mire que le estoy hablando con base bíblica. Judas capítulo 1.
Judas 1, versos 6 y 7. Versos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto es real. Lo que viene es real. Ora por tu familia. Cubre en oración tu familia. Pide a Dios por tu familia, para que todos los que estamos aquí y todos los que somos el cuerpo de Cristo, todos los que somos el remanente, podamos un día ser librados de la prueba de fuego que viene sobre la tierra. La tierra será probada. Por eso te digo, por un lado hay incendios catastróficos ya en California. Por otro lado, los polos se están descongelando. Por otro lado, hay lluvias torrenciales creando inundaciones, terremotos, huracanes, y viene lo demás también. Son azotes para la humanidad. Y la desviación moral, la desviación de la que estoy hablando, será castigada. Yo le doy gracias al Padre por su vida, por usted, por usted. Gracias por estar esta mañana con nosotros acá. No está perdiendo el tiempo. Usted está siendo advertido de las cosas que vendrán. Por eso he decidido predicar esta serie. Llevo 3 mensajes hablando de lo que son los azotes para la humanidad, y le seguiré advirtiendo, porque yo quiero que usted y yo y todos nosotros podamos ser libres, guardados en el hueco de la mano del Eterno. Porque mire, cuando la Biblia dice en Isaías capítulo 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, aunque tinieblas cubran la tierra, está hablando de esos pecados, está hablando de esas cosas. Porque aquí que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Maán en redes sociales. Síganos en Instagram y Facebook, donde su vida será edificada a través de transmisiones en vivo de nuestros servicios, devocionales y palabras de aliento que serán de mucha bendición para usted, su familia y sus amigos. Búsquenos como Maán Casa Paterna, tu casa.